Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Qué bueno. Sigamos con nuestros temas de lógica. Hemos visto de que la lógica es el estudio de la inferencia, también llamado razonamientos o argumentos. Y sabemos que los argumentos o razonamientos pueden clasificarse de muchas maneras. La forma más conocida de clasificarlas es según su cantidad de premisas. Algunas tienen una, otras tienen más de una, pero también se pueden clasificar según cómo se concluye, según cómo una persona establece el razonamiento a través de una lógica. Según la conclusión, las inferencias pueden ser inductivas o deductivas. Pero hemos empezado a partir del análisis de una cuestión un poco formal nada más. Te cuento que la lógica tiene bastante afinidad con las matemáticas, es como su prima hermana, pero me refiero en particular a la llamada lógica formal. La lógica realmente es un campo del conocimiento bastante amplio. Tiene una parte formal y una parte no formal. La parte formal es lo que nosotros intentamos presentar en nuestra primera clase. Por ejemplo, si decimos X es mayor que Y, por tanto Y es menor que X. Ese tipo de análisis obliga a utilizar el recurso formal de la lógica, muy semejante a la operación matemática, como puedes ver, con el uso de símbolos especiales para tal cálculo. Ahora, pero eso es solamente una parte de la lógica, muchachos. Realmente la lógica no se circunscribe a ello. La lógica es más que eso. Existe una parte de la lógica que se llama la lógica no formal. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de lógica, nunca te olvides, estamos hablando de una lógica formal y una lógica no formal. ¿Qué diferencia hay entre la lógica formal y la lógica no formal? La diferencia radica en el uso de un lenguaje adecuado. En la lógica formal se emplea el lenguaje matemático, el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y operativo. En la lógica no formal se emplea el lenguaje natural. ¿Y qué cosa es el lenguaje natural, profesor? El lenguaje que empleamos todos los días, el lenguaje que cotidianamente usamos en nuestras expresiones. Esa es la lógica no formal. Entonces, la lógica es no formal cuando emplea el denominado lenguaje natural, que es justamente lo que vamos a hablar hoy día. Hoy vamos a comentar acerca de las denominadas falacias no formales. Profesor, ¿qué es una falacia? Una falacia es un argumento inválido, como ves ahí en la pizarra. Pero, si bien es cierto, es inválido, es bastante persuasivo. ¿Cuál es la tarea primaria, principal de las falacias? Persuadir. ¿Y qué cosa es persuadir, profesor? Persuadir es, ¿sabes qué es persuadir? Convencer, sí, convencer. Pero es más que eso, más que convencer. Persuadir es convencer para que la persona convencida realice una acción. No sé si me hago entender. Es convencer, pero para que la persona convencida haga algo, realice una acción. Por ejemplo, y con mucho respeto, estimado compañero, cuando un compatriota sube a una combi a vender caramelos con el argumento de que su hijito está enfermo en el hospital. Es obvio que ese señor sube a la combi, ¿no? Al micro, a vender caramelos, no con el propósito de contarte su vida y nada más, sino con el obvio propósito de que tú le compres el caramelo. O sea, lo que está estableciendo este señor es una técnica persuasiva. Nos quiere convencer a hacer algo a partir de un argumento. Me hago entender. En este caso, que su hijito está enfermo en el hospital. Y yo no estoy diciendo que este hombre esté mintiendo, porque puede ser que esté diciendo la verdad. En lógica, falacias no son mentiras, tampoco verdades. No, porque puede ser cierto, ¿no? Que efectivamente su hijo está enfermo, o sea, es verdad. Pero el argumento que el joven está estableciendo, por favor, ayúdeme, que mi hijito está enfermo, no es un recurso válido. ¿Por qué? Porque tú compras algo
sea, tú compras, adquieres un producto que es para consumir, pues en función a aspectos como el consumo mismo. Por ejemplo, que el producto sea agradable. O sea, el vendedor cuando hace una oferta, él tiene que promocionar el producto. Y en función a eso, si el producto es atractivo, la gente le compra. Pero este amigo vendedor no está promocionando el producto, está hablando de otra cosa, está hablando de su niñito que está enfermo. O sea, está apelando a un recurso que no es un asunto lógico, más que nada emotivo. Y ahí está la falacia, porque mucha gente cae en eso, porque es una técnica persuasiva. Y esta falacia en particular, por favor, compren el caramelo, que mi hijito está enfermo, es una falacia no formal. ¿Y por qué? Porque el lenguaje que está empleando este señor es un lenguaje no formal, es el lenguaje cotidiano. Él no está simbolizando nada. ¿Me hago entender? A veces hay que aprobar el aborto. ¿Por qué? Porque hay muchas niñitas que han sido agredidas por sus padres. O hay altas tasas de violación, sin dar más datos. Pues solo que hay altas tasas de violación. Y por tanto hay que aprobar el aborto. Ya, eso es un argumento falaz. Porque estás apelando no tanto a una explicación sobre lo que es el aborto, estás apelando a generar lástima, a generar un aspecto emotivo, un aspecto no lógico, un aspecto inválido para el análisis lógico, claro. ¿Se entendió? Esas son falacias. O cuando se dice, compre en Plaza Vea, peruano como tú. Ese es un argumento falaz. Porque se está apelando no a cuestiones lógicas, como por ejemplo yo voy a un mercado, voy a un supermercado y elijo este supermercado porque evidentemente venden barato y con productos de buena calidad. Eso tiene lógica. Bueno, o no es así, o tú compras lo caro y lo que es de poca calidad. No, la gente compra lo que es, que tenga esas dos condiciones, lo que sea barato o hasta cierto punto barato, pero que a la vez de calidad. Se combinan los dos, la gente lo compra. ¿O no? Ya, ¿y qué tiene que ver que sea peruano, chileno, ecuatoriano, argentino, colombiano, venezolano? Nada. Pero los publicistas de Plaza Vea dicen, compren Plaza Vea, peruano como tú. Ya, ese es un argumento falaz, porque está apelando a cuestiones que no tienen nada que ver con el asunto lógico expuesto, pues. Y obviamente ese publicista está empleando el lenguaje natural, el lenguaje español, ¿no? El que usamos todos los días. Es una falacia no formal. Entonces, muchachos, ¿qué es una falacia no formal? Se le llama falacia a argumentos que son inválidos. Ojo, las falacias, repito, no son mentiras ni verdades, son argumentos. Y recuerda que los argumentos pueden ser válidos o inválidos. En este caso son inválidos. Pero muy persuasivos, convencen a la gente para que la gente realice una acción. Porque yo estoy convencido de que Plaza Vea es un buen supermercado porque es peruano y lo que hago yo es ir a Plaza Vea y recomendar a mis amigos que vayan a Plaza Vea. Y evidentemente esta falacia está ocurriendo en el lenguaje natural, en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje de la vida diaria. ¿De acuerdo? Ahora, es clarísimo, creo que ya es obvio, que cuando una persona dice, por favor, ayúdenme, ¿no? Señor policía, no me ponga esta papeleta, tengo 5 hijos a quien mantener. Quizás el pata conduce, pero así como el diablo. Y el policía, vaya, documentos, ya usted ha pasado el límite de velocidad, ya, una multaza de 500 soles. Ya, pero señor policía, por favor, ¿a qué está apelando? A generar lástima. Y cuando en un argumento se apela a generar lástima, ¿cómo crees que se llama? Argumentum ad baculum o argumentum ad misericordiam. Su nombre lo dice, argumentum ad misericordiam. Porque, ¿sabes por qué se llama así? Porque nunca he escuchado la palabra misericordia. Misericordia. Ya, cordiam es corazón. Nunca he enfermedades cardíacas. Cordiam es corazón. Entonces, en un sentido literal, el argumentum ad misericordiam sería argumento hacia el corazón, apelación al corazón, llamado al corazón, que es el símbolo, como lo sabes, de las emociones, el sentimiento, ¿no? Ya, pues es lo que estoy hablando, a la lástima, afecta mi corazón, a eso, pues. Es cuando uno busca generar lástima. Es argumentum ad misericordia. Las palabras son latinas porque se remontan al análisis que hicieron lógicos medievales, claro que sí. Y es más, esto se remonta más antiguo. Aristóteles ya había comentado ese tipo de argumentos, ¿cómo no?
Y él decía que estos son argumentos sofísticos, que los sofistas, los enemigos de Platón, de Aristóteles y de Sócrates, eran famosos por elaborar estos argumentos. Por eso es que Aristóteles escribe un texto que recibe el nombre de Refutaciones a los sofistas o elencos sofísticos, ¿ya? Muy bien, entonces el argumento ad misericordiam es un argumento de apelación a la lástima. Como ves ahí, ¿no? Liberemos al preso, porque puede extrañar a su familia, el pobrecito, ¿no es cierto? No. Liberemos a PPK, ya que es un viejito de 85 años. Ya, ese es un argumentum ad misericordiam. ¿No te percataste que cada vez que, ya bueno, ahorita como con el asunto de la pandemia, como que se han salvado varios, pero quizás habrás averiguado de que el año pasado ni hablar, que cada vez que uno de los gobernantes políticos que entraban en corrupción y entraban presos, automáticamente se enfermaban, les dolía el corazón, se les subía la presión, le van a la clínica, justo cuando llegaban presos, justito. Ya, porque quieren apelar a misericordia. Pobrecito, mira cómo sufre. Ese es el asunto. El asunto que te comenté acerca del aborto, ¿no? Que es la muerte de un niño, pero no, es que las niñitas son violadas y pobrecitas. O sea, las feministas apelan mucho ad misericordia para justamente sus propósitos de aprobación del aborto. Y ni hablar, cuando se habla del matrimonio homosexual también, un pobrecito, los gays son personas discriminadas, ya. Ese es un argumentum ad misericordia. Hablando de política y estos temas, en el Congreso, por ejemplo, un parlamentario bastante eufórico dice: el Estado debe construir un hospital en cada distrito del Perú. El Estado debe construir un hospital en cada distrito del Perú. Porque, como todos saben, compañeros congresistas, la salud es un derecho fundamental y primario en la condición humana. Puede sonar bastante retórico, ¿no? Pero en realidad es un argumento falaz. Vamos a analizarlo con más cuidado. Lo que dijo el amigo congresista es: hay que construir un hospital en cada distrito. Eso dijo. ¿Por qué? Porque la salud es un derecho humano fundamental. Ya, muy bien, suena muy interesante, ¿no? Hasta ese punto puede convencer, también quedó convencido, claro, como la salud es un derecho humano fundamental, entonces debemos construir un hospital en cada distrito. No, no necesariamente. No, porque el hecho de que la salud sea un derecho humano fundamental, de ahí no se sigue que vamos a hacer hospitales en cada distrito. ¿Y con qué plata? Para hacer hospitales hay que tener mucho dinero en cada distrito, ¿eh? Esa es demagogia. Y en segundo lugar, el hecho de que la salud sea un derecho humano fundamental, no se sigue que para cumplir con ese derecho humano hay que construir un hospital en cada distrito. Se puede construir en cada provincia, pero con buena calidad y con buenas carreteras, y de esa manera el hospital sale más barato. Porque es uno por provincia, no sé, y con buenas carreteras, buenas vías de comunicación, hasta con helicópteros. ¿Por qué necesariamente va a ser en cada distrito? Lo que pasa es que este congresista se basa mucho en la retórica y está apelando a una ignorancia en el asunto. Parece que desconoce los procedimientos para construir hospitales. Ignoratio, ignorancia. Elenchi, asunto, tema en cuestión. Ignorancia en el tema. O sea, ¿qué es una falacia de ignoratio elenchis? Cuando tú concluyes algo que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando, por ignorancia del tema. Como ves acá en la pizarra, ¿no? Un accidente cuando ocurre, ¿no? Entonces, no sé, cosas un poco feitas, ¿no? Ves un muchacho que se ha tirado en la pista, el otro atropelladito, y la gente chismosa, ¿no? Se mete, ¿no? Pues a mirar, ¿no? Y uno también, chismoso, también mira, ¿ve? Y le dice: oye, señora, no sé lo que está mirando, ¿qué pasa? Señora, ¿qué le pasó al joven, ah? Ah, se atropelló, pobrecito. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue? Ah, fue el chofer de la combi, el chosicano, esos son desgraciados, son asesinos. Señor, ¿usted ha visto eso? No, pero siempre son así, van matando cada rato. La semana pasada también mataron a un joven. Pero él no ha visto nada. Y como tú puedes averiguar por estadísticas, un gran porcentaje de accidentes de tránsito no lo ocasionan los choferes de combi, ni de carros, ni de cúster, ni de nada. El gran porcentaje importante de accidentes lo ocasionan los transeúntes, los peatones.
Pero como que la gente está acostumbrada a decir eso, ¿no? Hubo un accidente, por tanto, la culpa es del chofer, automáticamente, por ignorancia del asunto. No han visto nada, no conocen nada, no han visto las causas, ni se han enterado sobre las estadísticas, pero como ve un joven tirador del suelo atropellado, ya, fue el chofer de un carro. No está el chofer, se ha ido, pero es el chofer, de hecho es un chofer. Esa es ignorancia en el asunto. Ya hace un rato, yo estaba comentando acerca de aquel argumento falaz en el cual un joven vende caramelos diciendo que su hijo está enfermo en el hospital, ¿no? Que es un ad misericordiam, como te comenté. Pero ahora imagínate que sube otro señor a vender caramelos diciendo que acaba de salir del penal del Urigancho. Y quizás no vende caramelos, no vende llaveritos. ¿Has visto una vez eso? No, su llavero que tengo, hermano, que estos llaveros los fabricamos en el penal. ¿No es cierto? Con una voz un poco ronca, ¿no? Con dureza en las expresiones, pe, compadre, cómprame, pe. Estás ahí sentado en el parque con tu enamorada, ¿no? Viene dos patos así, fightes, pe, compadre, caramelo, caramelo. Y tú dices, asustado, que estás con tu enamorada y, uy, ¿cuánto caramelo? 2 soles, 2 soles, 2 soles. Y te miras y no. Sí. Ya, al toque va. Y fuera tu celular. Ya, ahí, con esas expresiones, se está apelando a una amenaza, ¿ve? Y cuando se apela a la amenaza, ya no es tanto un ad misericordiam, se llama argumentum ad baculum. Baculum es una palabra latina que significa báculo, y báculo es palo, bastón. Argumentum al bastón, argumentum al palo, argumentum ad baculum. Antes a las personas se les educaba dándoles palazos en la cabeza, ¿no? Es como decir, acepta o te mete un palazo, ¿no? Acepta o te mete un baculum. Es ad baculum, es la apelación a la amenaza. Si siguen las protestas, sacaremos a los militares a la calle a poner orden, sostuvo el presidente Nicolás Piñera frente a las crecientes protestas populares en Chile. ¿Y eso qué es? Es un ad baculum, porque está amenazando soterradamente. Pues. Está amenazando, pues, ¿no? Sacar militares implica pues ya cosas más fuertes, ¿no? Y acuérdense, diría el presidente de Chile, acuérdense de las protestas de la vez pasada, ¿no? Que fueron bastante fuertes, poderosos, ad baculum. Interesante, ¿no? O sea, cuando apelas a la lástima, ad misericordia. Cuando apelas a la amenaza, ad baculum. Si votan por este candidato, volverá el terrorismo al Perú. Ten cuidado, ad baculum, porque estás amenazando de forma soterrada. Estás como generando zozobra, generando pánico. Acuérdate de la inflación. Quizá tú no te acuerdas porque eras chiquito, pero pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu abuelito. El gobierno de Alan García, por eso que el APRA no puede volver nunca al poder, porque va a volver la hiperinflación al Perú. Ya, ese es un ad baculum. ¿De acuerdo o no? Y hablando de eso, por ejemplo, alguien puede decir, señor, por favor, ¿por qué botas papeles en el suelo? Ya pues, profe, si todo el mundo lo hace. Esa es la clásica, ¿no? Eso cuando a veces yo viajaba pues acá en Lima, en el Metropolitano, la gente se mete a la cola, pero no respeta, ¿no? Está ahí tranquilo y viene una señora con toda, ¡pum!, se mete así. Y la gente protesta, oiga señora, pues, a su cola. Y la señora ha escuchado eso, pero un montón de veces. Pero si todo el mundo hace eso, todo el mundo se mete. La clásica, ¿no? Si todo el mundo se mete. O sea, como todo el mundo se mete en la cola, pues yo también me meto, ¿sí o no? Ya, esos argumentos que pueden ser convincentes, ¿no? Bueno, como todos se meten, será, pues, ¿no? Y la señora que habla así lo hace pues, con un convencimiento, ¿no? Son argumentum ad populum. Es cuando se apela a la mayoría. Como todo el mundo lo hace, entonces es correcto. Pues. Como todo el mundo tira papeles al suelo, es correcto. Bueno, también lo hago, pues. ¿Se entendió? Compre en Plaza Vea, pero no como tú. ¿Te acuerdas que eso también es ad populum? Porque estás apelando a la emoción popular. La mayoría de amas de casa compran Ace. Ace es el primer detergente del Perú. Es el más usado por la mayoría de amas de casa de nuestra patria. Ese es ad populum. El hecho, te pregunto a ti, el hecho que un producto, el hecho que una marca sea la más consumida por la mayoría de amas de casa, ¿significa de que sea bueno? No necesariamente. No necesariamente, porque bajo esa lógica, esto es guerra. Magali TV, que la rompen en sintonía, son excelentes programas peruanos, ¿no? Lo cual pues no creo, ¿verdad?
Bajo la lógica de que si algo le gusta a todo el mundo y por tanto es bueno, entonces las drogas son buenas porque le gusta a mucha gente. No necesariamente, profe. La gente se puede equivocar. El hecho que algo sea consumido por todos no significa de que sea bueno. Entonces, ¿acá qué dice? Dios existe porque millones creen en Él. Falso. Entonces la gente dice, yo he escuchado mucho estos argumentos, ¿no? Muchísimo. A lo largo de la historia, las sociedades siempre han anhelado la existencia de un Dios. Han buscado trascender el espacio finito. Han buscado encontrarse con la divinidad. Esa experiencia mística lo hemos encontrado o lo observamos desde los albores de la humanidad hasta el día de hoy. Por consiguiente, no cabe duda que la existencia de Dios es más que cierta. Es una verdad plenamente evidente. Ya ese discurso que puede sonar un floro, lo que se está diciendo es, como todo el mundo ha creído en Dios, entonces Dios existe. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Eso es un ad populum, apelación al pueblo, apelación a la mayoría popular. Entonces, si tú te das cuenta, el ad populum tiene como dos variantes. Cuando directamente apelas a la gente, millones lo dicen, todo el mundo lo hace. Ya, ese es ad populum dirigido a la mayoría. Pero también puede ser un ad populum dirigido a la emotividad. Si eres peruano, si amas a tu patria, si estás orgulloso de nuestra bandera, compra este producto porque es peruano como tú. Compra en Denton. ¿Te acuerdas del crema dental Denton? Más peruano que nunca. Ya eso, pues, ese es un ad populum. Porque uno compra una crema dental que te cuide los dientes, que no te genere caries, pero no porque sea peruano. Ese es un ad populum. Y hablando de esas cosas de Dios también, alguien puede decir eso, ¿no? Alguien puede decir, ¿por qué dudas de Dios? ¿Que acaso no sabes que hombres notables como el gran Isaac Newton han creído en Dios? Me sorprende de que tú tengas dudas sobre la existencia de Dios. Se llaman argumentum ad verecundiam o apelación a la autoridad. Lo que te está diciendo ese pata es, como el científico inglés Isaac Newton ha creído en Dios, lo cual es verdad, lo cual es cierto, hay registros de eso. Newton era un teólogo, aparte de científico, claro. Entonces, como Newton cree en Dios, entonces Dios existe. ¿No? Eso es lo que se está diciendo en un sentido bien simple de hablar. Pero obviamente no, pues, porque Newton puede ser quien quieras, pero al fin y al cabo es un ser humano. Y el hecho que él sea famoso en la física y una autoridad en física no lo hace autoridad en todo. Es como, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a almorzar y alguien dice, este ceviche proviene del mejor restaurante del Perú, porque lo recomienda el famoso chef Gastón Acurio. Ese argumento puede tener cierta validez, cierta consistencia, cierta lógica, claro, porque Gastón Acurio es un reconocido chef que puede promocionar, porque es la autoridad competente del tema, cuál es el mejor restaurante y en qué lugar se sirve el mejor ceviche. Se puede equivocar Acurio, pero el argumento sí tiene validez. Es lógico. Claro, si tú eres chef, puedes recomendar un plato, ¿no? Pero si tú dices, por ejemplo, votemos por este candidato porque lo dice Gastón Acurio. No, pues, ¿qué tiene que ver la política con un señor chef cocinero? Nada. Ya, ese es ad verecundiam. Es una apelación a una autoridad incompetente en el tema. O sea, alguien dice, por ejemplo, por ahí, ¿no? Alguien dice, oye, te recomiendo esta novela. Ay, ¿por qué? Porque es avalada por el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ah, caramba, ¿no? Si lo dice Vargas Llosa, debe ser una buena novela. Es el premio Nobel, para menos. Pero si yo digo, apoyemos a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. ¿Por qué? Porque lo dice Mario Vargas Llosa. ¿Qué tiene que ver Vargas Llosa con Guaidó? Vargas Llosa que sabe todo. No es así, pues. Es una falsa autoridad. En ese punto se llaman argumentum ad verecundiam. Entonces, el argumentum ad verecundiam es cuando uno apela a una autoridad no competente del tema. El hecho que una persona sepa de un tema no se sigue que sea autoridad para todos los temas. Y nuestro error recae muchas veces en ese aspecto. Entonces, hemos visto hasta acá el asunto de las falacias, como te das cuenta. No te olvides, a ver, argumentum ad baculum, ¿apelación a qué? A la amenaza, muy bien. Argumentum ad misericordia, a la lástima. Argumentum por ignorato elenchi, ignorancia en el asunto. Ah, muy bien. Argumentum ad populum, apelación a la mayoría o a la emoción popular. Argumentum ad verecundiam, apelación a la
autoridad incompetente.